¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Cubículo Legal. El día de hoy tendremos un tema muy importante. Tenemos el tema de los derechos laborales. Y para tal efecto, en los siguientes bloques contaremos con la presencia del licenciado José Díaz de la Torre, quien nos vendrá a hablar de esos derechos. Es importante, primeramente, para entrar a hablar de este tema, qué significa o qué se entiende por la palabra trabajo. Trabajo proviene del latín, que es tripaliare, que significa 3 palos, y anteriormente era un yugo hecho con 3 palos con los cuales se amarraban a los esclavos para azotarlos. De ahí, pues bueno, tendríamos que remontarnos a la época romana, en la cual nuestra compañera Alejandra nos va a decir algunos criterios o pensadores que pensaban al respecto del trabajo. Gracias. Bueno, en la antigüedad, algunos filósofos como Aristóteles consideraban el trabajo como una actividad indigna de los hombres libres, el trabajo asalariado. Tanto en Roma como en Grecia, el trabajo fue siempre considerado por las altas esferas de la sociedad como indigno, salvo por Platón. Platón sostenía que para que una ciudad estuviera bien gobernada, era necesario sostenerse con el trabajo de los esclavos y con el de los artesanos. Y como bien lo refieres, los mismos pensadores y filósofos de aquellos tiempos pensaban que por más que se pudiera despreciar el trabajo, en las altas esferas los dignatarios políticos debían ensalzarlo. Es decir, ¿esto por qué? Bueno, porque si bien es cierto, ellos tendrían que mantenerse del trabajo de los obreros, de los esclavos, que anteriormente el esclavo se tenía que someter a la voluntad de su dueño. Y al someterse, bueno, pues desplegaba el esfuerzo físico que le ordenara a su amo. De ahí surgía lo que es el trabajo. Y bueno, esta materia es tan antigua que se refiere en el Código de Hammurabi y en la Biblia. Pero algunas de las primeras leyes que se fueron creando para el trabajo fue en el siglo XIX y en el siglo XX, cuando se iniciaron las leyes que regulaban el trabajo debido a la revolución industrial de aquel tiempo. Es decir, se estaban cambiando de talleres a fábricas. En la fábrica ya se elaboraba todo tipo de material y pues la mano de obra era más barata. Entonces esto fue creando leyes para beneficio de los obreros. También, bueno, este antecedente es importante referir también los derechos, los tratados internacionales, que son derechos humanos que defienden o que reconocen el derecho a dedicarse a una profesión. Aquí nuestra compañera nos va a decir algunos de estos derechos que están consagrados en los tratados internacionales. Bueno, iniciando en el ámbito internacional, primero que nada, pues tenemos que saber qué es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos al respecto, porque pues como bien sabemos es la norma supranacional. En el artículo 23 de esta declaración dice que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Entendemos por este artículo, compañeros Santos, que aparte de que consagra que todas personas tienen el derecho al trabajo, también consagra la libertad de decisión, que cada persona ejerza la profesión o el oficio que mejor le acomode, conforme a sus habilidades o a sus talentos. También tenemos por otro lado el Pacto de San José. El Pacto de San José nos dice en su artículo 8 que ninguna persona puede ser obligada a realizar algún trabajo forzoso. Así es, y como bien mencionabas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se consagra el derecho a un descanso. Es decir, durante la jornada del trabajo toda persona debe tener un descanso, así como un periodo de vacaciones pagadas. También se contemplan los seguros contra el desempleo, contra la enfermedad, invalidez, contra la vejez. Y bueno, continuando también en el Pacto de San José, mencionan que ninguna persona debe ejecutar un trabajo forzoso. Es decir, ninguna persona puede ser obligada a desarrollar un trabajo forzoso salvo ciertos criterios. Es decir, cuando es condenado por una autoridad judicial, en el cual se le priva de la libertad y con una condena de trabajos forzosos. Y aún con ello, estos trabajos forzosos deben de ser vigilados.
Sí, así como comenta mi compañero Santos, cuando alguna persona esté compurgando alguna pena privativa de la libertad, en algunas ocasiones, bueno, por lo general realiza ciertas actividades, pero estas actividades no tienen que ir en contra de su integridad física ni de su dignidad humana. También en el Pacto de San José se refiere a una garantía judicial de que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un proceso judicial, y menciona ciertas ramas del derecho como es la penal, la civil, y dentro de ellas destaca el tema que tocamos el día de hoy, el tema laboral, que debe de ser, toda persona debe de ser oída y escuchada. Bueno, todo eso en la norma supranacional y en los derechos humanos que, como ya sabemos, son inherentes a la persona y los tenemos por el simple hecho de haber nacido. Para ello es necesario que los estados, los países, reconozcan esos derechos en sus respectivas constituciones, por lo que hace México, nuestra Constitución Federal, en el artículo 5, reconoce este derecho al trabajo y libertad de profesión. Me voy a permitir leer textualmente el artículo 5. Dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. También dice que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. También habla lo del trabajo forzoso, que dice que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, que pues como vemos se asemeja bastante a lo que ya está consagrado en el derecho internacional. Por otro lado, estos derechos también se tienen que garantizar. En nuestra Constitución está garantizado en el artículo 123 constitucional, y que al respecto nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Por el momento tenemos que ir a un corte comercial. Contaremos con la presencia del licenciado José Díaz de la Torre, que nos acompañará para resolver dudas acerca de este interesante tema. No se vayan. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Trabajando unidos por Baja California, en los últimos 6 años se han abierto y equipado más centros de salud y hospitales como nunca antes. Lo mismo que aulas y escuelas para todos los niveles educativos. Acciones para cuidar la salud y mejorar la educación. Trabajamos unidos 6 años por Baja California. Gracias por tu confianza. Aurelex Truck Mobile Service, venta de refacciones para muelles y suspensiones. Todo tipo de muelles y tornillos, instalación de hules para suspensión, perchas y abrazaderas. Amigo constructor, somos fabricantes de anclas estructurales tipo L, bastón y birlo, desde 3/8 hasta 2 pulgadas. Contamos con doblez en frío y mangueras hidráulicas de 1/4 hasta 1 pulgada y 1/4. Y con nuestra unidad móvil recuerda que si tu camión no llega al taller, el taller llega a tu camión. Aurelex, con 2 ubicaciones para atenderte mejor. Aurelex Truck Mobile Service, venta de refacciones para muelles y suspensiones.
Colegio Bilingüe Santa Lucía, preescolar, primaria y secundaria. Excelencia educativa bilingüe. Contamos con amplias instalaciones, grupos reducidos, programas de inglés por niveles, lectura y escritura en preescolar. Contamos con talleres de canto, manualidades, educación física, danza, música, computación y muchos talleres más. Estamos ubicados en Avenida López Rayón, 1038, Colonia Independencia. Nuestro teléfono es 613-3211. Colegio Bilingüe Santa Lucía, honor, ciencia y virtud. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en su programa Cubículo Legal. Estamos ahora con la presencia del licenciado José Díaz de la Torre, quien ostentó el cargo de presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. También fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, con sede en Tijuana, y actualmente es abogado litigante, catedrático en la UABC, delegado en Baja California de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo. Bienvenido, gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias, con mucho gusto. Anteriormente estábamos tomando que la Constitución de nuestro Estado garantiza el derecho al trabajo, artículos 5 y 123. En el artículo 123, apartado A, habla de todos los derechos y obligaciones tanto del patrón como de los obreros, y el otro apartado habla de los servidores públicos. Ciertamente nos enfocaremos en los derechos de los trabajadores, que nos habla el apartado A. También, para esto, este artículo 123 es reglamentado por la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo anteriormente sufrió una reforma en la cual, cambiaron ciertos parámetros que estaban establecidos, y pues para ello contamos con la presencia del licenciado José Díaz de la Torre, que nos va a aclarar algunas dudas al respecto. Pero pues primero, para ello tenemos que saber qué es una relación de trabajo. ¿Qué se entiende por relación de trabajo, licenciado? Sí, gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En primer término, la relación de trabajo a veces se nos confunde, sobre todo con lo que el contrato de trabajo, y parte de la confusión radica principalmente en la circunstancia de que tanto la relación de trabajo como el contrato de trabajo están regulados por el mismo artículo. En ese orden de ideas, cuando nosotros tratamos de explicar cuál es la diferencia, la relación de trabajo es en sí misma la prestación de un servicio. La prestación de un servicio personal, subordinado, y obviamente a cambio de un salario, ¿no? Y en el contrato de trabajo, pues es el documento donde las personas se obligan a prestar el servicio, pero la relación lo distingue en que es la prestación misma del servicio. Okay. Con la única diferencia puede constar por medio de un contrato individual. Sí, el contrato que puede ser por escrito, ¿verdad? La ley le impone a los patrones dicha obligación, pero en muchas ocasiones no es así. Muchas personas pueden ser contratadas verbalmente, y a veces ahí sería y cuáles serían las condiciones bajo las cuales estaría contratado. Algunas de ellas no las sabríamos, pero otras están establecidas en la ley. Por ejemplo, ¿cuál será la jornada máxima de una persona que labora bajo un contrato verbal? Pues no puede ser mayor a 8 horas. ¿Cuál será el salario que percibe? No sabemos, pero no puede ser menor al mínimo. ¿Cuántos días va a trabajar? Serán 6 días con derecho a uno de descanso, por lo menos. Puede haber indudablemente circunstancias o situaciones distintas, pero por lo menos lo que marca la ley, ¿verdad? Entonces distinguimos que la relación de trabajo es independientemente del contrato, independientemente de que haya o no contrato verbal. Ya durante la relación de trabajo pueden casi caminar unidos, pero en un inicio sí lo podemos separar, ¿verdad? Sí. También sabemos que recientemente hubo unas reformas a la Ley Federal del Trabajo. Así es. Y quisiéramos que le explicara un poquito al teleauditorio de cuál sería la primera diferencia que desde su perspectiva es fundamental que sufre esta ley. Bien, la Ley Federal del Trabajo estuvo vigente, la que conocíamos, hasta el 30 de noviembre del 2012. A partir del 1 de diciembre tenemos una nueva Ley Federal del Trabajo, en la cual se contemplan algunos aspectos muy interesantes, sobre todo en contratación. Ahí se maneja el contrato a prueba,
que antes en algunas empresas lo aplicaban, pero no era legal. Hoy en día, si se cumplen con los aspectos que señala la ley, puede existir un contrato a prueba y puede existir otro tipo de contratos que tienen que ver con la capacitación inicial. O sea, hay un contrato que así se denomina, contrato de capacitación inicial, que el empleado que es objeto del mismo estaría en condiciones de someterse a un proceso de aprendizaje, y en ese proceso de aprendizaje, que tiene una duración que establece la propia norma, ahí se puede determinar si continúa laborando o no, ¿verdad? Y ese contrato a prueba, ¿qué es lo máximo que puede durar una persona trabajando en Es variante según las posiciones de que se trate, ¿no? Pero sí, tiene que ser un contrato por tiempo indeterminado, con un periodo de prueba. Ahí se puede establecer ahí cuál sería. Un periodo. Retomando un poquito de lo que nos comentaba, licenciado, hablaba de los contratos verbales. Si bien es cierto, bueno, sabemos que actualmente se da mucho el empleo informal, y surte sus mismos efectos un contrato que una relación de trabajo, un contrato verbal que se hace de palabra. A lo mejor la ciudadanía se puede preguntar, bueno, pues yo no tengo ciertamente un contrato de trabajo, pero verbalmente me contrataron. Pero independiente de eso, surte sus mismos efectos, goza de los mismos derechos y de las mismas garantías. Por supuesto, tienen exactamente los mismos derechos. Aquí la ley le impone al patrón la obligación de que sea por escrito, pero también la consecuencia de que no sea así va en contra en un momento dado del patrón. Por ejemplo, el trabajador, al ser contratado de manera verbal, tendría él que únicamente, en caso de un conflicto, anunciar los hechos. Tendría que decirnos cuándo ingresó a prestar el servicio, tendría que decirnos cuánto ganaba, la jornada, en fin. Y si el patrón no está de acuerdo con esos hechos, tendría que demostrar lo contrario. En materia de procedimiento hay un artículo que le impone la carga de la prueba al patrón siempre que contradiga los hechos que fundamenta el trabajador en su demanda. Entonces, en un caso concreto, si el trabajador argumenta algo y el patrón lo contradice, tendría que demostrar lo contrario. Si no tenemos un contrato, ¿cómo demostrar lo que fue lo que se pactó? Pues difícilmente, si lo contradice, lo puede demostrar. Muy bien, gracias, licenciado, por la duda que teníamos ahí al respecto. Y pues la gente puede tener confianza en que, aunque tenga un contrato verbal, bueno, goza de los derechos que la ley le otorga. Así es. Otra de las cuestiones que quisiéramos que nos comentara, licenciado, sería en qué consiste la figura jurídica de la subcontratación. Sí, la subcontratación, lo que también se conoce como el outsourcing, viene siendo una especie de intermediario que participa en la relación de trabajo. Con la nueva reforma laboral se está regulando estos aspectos y se están poniendo, pudiéramos decir, algunos obstáculos para que se dé el outsourcing. Solo se permite cuando se justifique contratar a alguna actividad que sea distinta a la que normalmente se realiza en la empresa. ¿Por qué sucede Porque resulta que un trabajador lo contrata a una empresa que se dedica a ubicar personas en distintas empresas, pero su patrón aparentemente es quien lo contrató y no donde desarrolla el servicio. Ahora, hay actividades que sí se permite indudablemente que así sea. Por ejemplo, si nosotros vamos a una institución bancaria, ahí vemos a un guardia de seguridad que trae un logo de una empresa de seguridad, ¿verdad? La actividad del banco no es esa, sino en el banco encontraríamos cajeros, empleados ejecutivos, en fin, ¿verdad? Pero no necesariamente su función es la de tener guardias, ni programas para guardia, ni muchas de esas cuestiones. Entonces ahí se entiende que se contrate a una agencia de seguridad y esa agencia de seguridad les manda a una persona que les brinde dicho servicio, que no necesariamente todos los días es el mismo. A lo mejor hoy voy al banco y me encuentro que el guardia de seguridad es una persona, al día siguiente es otra, y luego posteriormente puede ser alguno de los que ya me había tocado ver ahí en el banco, ¿no? Pero
volviendo a la pregunta original del outsourcing o subcontratación, resulta que yo trabajo en esa empresa, puedo estar un año, pero resulta que quien recibe mis servicios no es mi patrón. Es el detalle, es otra persona. Y mencionaba aquí también, bueno, en esa materia de subcontratación, ¿quién es el responsable si esa persona subcontratada sufre un accidente? Bueno, en primer término debe ser quien aparece como patrón, pero eso es parte de lo que está reformándose. Ya previamente a la reforma laboral hubo una reforma a la ley del Seguro Social, se reformó lo que conocemos los abogados como el artículo 15, donde ahí establece en pocas palabras que cualquiera puede ser responsable. Entonces no necesariamente elude las responsabilidades laborales una empresa que contrate o subcontrate a un outsourcing, ¿no? Entonces ahí sí ya desde el tiempo previo ya la ley del Seguro Social había contemplado ese supuesto en el cual pues muchas veces el trabajador resulta que lo tenía contratado una empresa con un salario muy bajo y resulta que en el momento de cualquier problema pues no había quien respondiera. Se prestaba mucho a confusión por parte del trabajador, porque decía, ¿a quién demando? Pues si trabajo pero mi trabajo lo desempeño en otro lugar. Así es. Entonces se prestaba mucho para confusión en esos casos. Así es. Y actualmente, ¿a quién es recomendable que el trabajador vaya y demande en estos casos del outsourcing? Bueno, indudablemente que con los términos de la nueva ley, el outsourcing ya únicamente es cuando se esté justificado, o sea, las reglas que tienen que ver con la subcontratación establecieron que se sea justificado, que sea alguna actividad específica y que en un momento dado se argumente el por qué se tiene que contratar personas que realicen una actividad distinta a la normal de la empresa. Licenciado, también la Ley Federal del Trabajo señala que toda condición de trabajo debe constar por escrito. Y bueno, ahí el artículo nos menciona ciertos requisitos y se hicieron unos importantes. En la fracción primera pues nos habla de meramente de trámites, ¿no? Que debe constar la clave única, el registro de población, el registro federal de contribuyentes, pero el que llama la atención es la fracción segunda, que señala que el trabajo por obra o tiempo determinado, y también agregan ahí que puede ser por temporada o de su capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso si está sujeta a un periodo de prueba. ¿Nos podría explicar un poquito más acerca de este tema? Sí, eso tiene que ver con la duración de los contratos de trabajo. Entonces algunos de ellos ya estaban involucrados en la anterior ley, otros se mencionaban pero no con la precisión que ya se hace en esta nueva ley del trabajo. Pero el propósito de regular ese tipo de cuestión es que realmente la prestación del servicio obedezca a las necesidades del servicio. Por ejemplo, ¿por qué voy a contratar yo a un trabajador por 30 días si la actividad que él realiza es una actividad normal y continua dentro de la empresa? Pero sí entendería yo que a lo mejor en el mes de diciembre, en mi empresa que se dedica a vender juguetes, por ejemplo, contratemos personal para envolver regalos, ¿verdad? Porque en esa época hay más afluencia de clientela y por lo tanto se requiere y hay la necesidad de que se envuelvan los regalos. Entonces se justifica que contratemos a personal exclusivamente para envolver regalos, perdón. Pero ya que transcurre la época navideña, por ejemplo, entonces ya no requerimos ese tipo de servicio. Entonces ahí la necesidad del servicio justifica que el contrato sea por tiempo determinado. Todos los contratos realmente son de excepción, o sea, únicamente el de tiempo indeterminado no. Los demás tienen que ser justificados. ¿Por qué contratas a una persona por tiempo determinado? Porque la naturaleza del servicio lo requiere. O a lo mejor voy a contratar a una persona para sustituir a la trabajadora que está en su periodo pre y postnatal. Los días que ella va a estar fuera del servicio, yo ocupo a contratar a alguien que la supla en ese periodo, en el pre y el postnatal. Entonces ahí vamos a encontrar que la ley nos permite que contratemos por tiempo determinado a quien la va a sustituir. Pero cuando la madre trabajadora regresa a su labor,
pues entonces nos encontraríamos que ya me sobra un trabajador, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso entendemos que se justifica que se contrate, porque esa madre trabajadora tiene derecho a regresar a su empleo. Así es. Claro. Vamos a un corte comercial, no se muevan, regresamos. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Poder Legislativo del Estado de Baja California, 20ª Legislatura, Diputada Local Distrito 16, Blanca Margarita Avilés Covarrubias. Apoyo a la comunidad, entrega de dulces y juguetes para el Día del Niño y apoyo a Banda de Guerra. Betuccinis, pizzería y trattoria, la revolución del sabor. Nuevo concepto en Rosarito, Baja California. Ven y prueba nuestra pizza a la leña, pan artesanal hecho diariamente, auténtica comida napolitana, vinos y queso de la región. Contamos con patio campirano para eventos sociales, música en vivo los fines de semana. Excelente comida, excelentes amigos, excelentes momentos. Betuccinis, pizzería y trattoria, la revolución del sabor. Reservaciones al 661-161-48. È una fila di prigionieri che cammina. Vieja, esas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? Pues a un señor que iba pasando. Ahí está, vieja. Para tortillas, las de Tortillería El Diamante número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa para tamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante número 2 ¡lo espera! Bienvenidos a la Casa de la Abuela. La Casa de la Abuela. Ven a disfrutar el mejor sabor. Tenemos desayunos, comidas y cenas a precios accesibles. Comidas completas con platillo, sopa, postre y agua desde 50 pesos y desayunos desde 40 pesos. Ven a la Casa de la Abuela los sábados y los domingos y prueba el mejor menudo de Rosarito. No nos confundas, estamos ubicados en Plaza Ejido Mazatlán, a un lado de la Nueva Mimi, la Casa de la Abuela. ¿Tienes hambre? ¿Estás aburrido? ¿Necesitas comprar algo? Pabellón Rosarito. Aquí tenemos preparadas muchas sorpresas y eventos para toda la familia. Ven y visítanos. Pasarás un rato agradable e inolvidable, porque en Pabellón Rosarito... El verdadero sabor solo en Virgilio's Pizza. En la compra de tu pizza mediana o grande más 59 pesos, un espagueti grande y una soda de 2 litros. Paquete grande, una pizza grande de 16 pulgadas, un espagueti grande, una ensalada grande, una soda, 2 litros por solo 185 pesos. Una pizza familiar de pepperoni de 18 pulgadas por 109 pesos. Si tú mencionas que lo viste en este comercial, te lo llevas por tan solo 99 pesos. Virgilio's Pizza, mejor sabor, calidad y tamaño.
teléfono 613-0222. Bienvenidos nuevamente a este segmento. Estamos tratando el tema de los derechos laborales y contamos con la presencia del licenciado José Díaz de la Torre, a quien estamos haciendo unas preguntas acerca de la duración de las relaciones de trabajo y bueno, esta nueva figura que habían implementado, que era por obra o que estaba sujeto a capacitación inicial. También, bueno, hay una modificación que agregaron aquí a la Ley Federal del Trabajo, en el caso en el que podrá estar sujeto a prueba o capacitación inicial. ¿Qué infiere o qué se entiende por esto en la nueva ley? Bueno, son dos aspectos. Uno es el contrato a prueba y el otro es a capacitación inicial. En la parte final de